buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos, dependiendo del momento en el que ustedes conecten y consuman este primer contenido que recorrerá nuestras sesiones dentro del plan de virtualización de la asignatura de Medios y Opinión Pública de los jueves. Ante todo, pues les mando mucho ánimo y mucha fuerza, deseo de verdad, de corazón, que todos y todas estén muy bien, estén sobrellevando todo este tema de la cuarentena lo mejor posible, ¿no? Y dentro de lo que cabe y lo que se pueda, intentemos aprovechar este escenario único y esperemos que irrepetible para intentar también aportar ciertas reflexiones sobre cuál es el papel de la opinión pública en las sociedades actuales, ¿no? Del siglo XXI. Bueno, em, como ya habíamos estado hablando justo la semana anterior y la profecía se hizo realidad, resulta que la universidad ya dio por cerradas las clases desde la pasada semana, las clases presenciales. Nos propuso desarrollar un plan de virtualización que englobe 4 sesiones, es decir, más o menos un mes, con la Semana Santa por medio, un poquito más. Ese plan de virtualización yo lo he pensado para esta asignatura de la siguiente manera. Si bien la primera de las sesiones, que será la de precisamente este día, jueves 26 de marzo, sí vamos a conectarnos de manera sincrónica, en directo, todos a la clase al equipo que hemos abierto en Teams, en la aplicación de Teams. La idea es que las sesiones las vayamos desarrollando de manera asincrónica. En la medida en que eso, digamos, tiene muchos beneficios, entiendo. En primer lugar, pues no sobrecarga los servidores de la universidad más de lo que ya están sobrecargados. Ahora mismo, en el momento que estoy haciendo esta clase, por ejemplo, los servidores están horriblemente lentos, descargar contenido se hace muy difícil, ya no digo hacer llamadas entre 30 o 30 y tantas personas día sí, día también, pero sobre todo la idea no es solo movernos por cuestiones técnicas, sino que entiendo que las clases planteadas de esta manera pueden ayudarnos mucho a aquellos, sobre todo alumnos más vulnerables o en una situación en la que, como estamos, una situación de emergencia, de crisis, de pandemia, pues quizá tengan que estar ayudando a familiares, amigos, nosotros mismos, puede que tengamos cualquier problema, urgencia que no nos permita estar en la hora y el momento concreto, puede que no todas las conexiones de internet sean tan rápidas o que ciertas zonas de la ciudad experimenten picos o bajadas en el volumen de datos y la capacidad de acceso en un momento oportuno, en fin, y puede que muchos compañeras, muchas compañeras o muchos compañeros tampoco tengan ese acceso, digamos, que sería indispensable para el desarrollo de estas clases. Entonces, por esas y muchas otras razones, creo que la mejor opción es esta. Yo iré grabando sesión a sesión una serie de vídeos con la explicación sobre las sesiones que teníamos que tener en el aula. Una vez vistos esos vídeos y pues con las lecturas ya también interiorizadas, reflexionadas, las presentaciones también las tienen ustedes, bueno, tanto los textos como las presentaciones, les he compartido un link en el equipo de Teams al que pueden acceder y donde estarán todas ubicadas por carpetas que están ya organizadas de una manera un poco más rigurosa, digamos, por sesiones, ¿sí? Entonces, la idea es que vean los vídeos, lean los textos y también vean las presentaciones a la vez que, digamos, con los vídeos complementan. Y una vez hecho todo eso, en cada una de las sesiones encontrarán un foro abierto para que ustedes vayan respondiendo de manera obligatoria y de manera individual una serie de preguntas que se irán desarrollando en estos foros. Bueno, digamos que la participación en esos foros va a ser obligatoria porque va a cubrir la parte de la evaluación del segundo parcial, que es el que nos compete hoy en día, en torno a lo que tenía que ver con el desarrollo de talleres y participación.
Bueno, ¿cómo vamos a cubrir los otros 2 tercios de la nota? Porque este sería un tercio de la nota, los otros 2 tercios de la nota del segundo parcial de la asignatura. Bueno, la idea es muy sencilla. Además de los foros, yo iré colocando una serie de tareas que quizá no se correspondan solo con la sesión, si son tareas un poquito más largas, pues las pondré para 15 días, en fin. Pondré una serie de tareas también con una temporalidad específica que serán individuales o en grupo, también dependiendo de la naturaleza de esa tarea, sobre todo con lo que tiene que ver más, bueno, de contenido más teórico, como estamos leyendo, más reflexivo, pues sí pueden ser tareas más individuales. Cuando ya sean cuestiones más metodológicas, haremos algún vídeo de cómo trabajar con ciertas herramientas para el desarrollo de la opinión pública, ahí sí quizá puede que haya alguna tarea grupal. Bueno, todo eso estará enunciado en la propia tarea y también tendrá unas temporalidades específicas. Y esas tareas y la nota de esas tareas y el desarrollo de esas tareas cubrirá parte de la evaluación que sería que antes teníamos digamos que asociada al examen tipo test, que obviamente pues ya no vamos a desarrollar porque hacer un examen por internet ya sí no tiene ningún sentido. Entonces, esa es un poco la idea. Aparte de eso, ustedes encontrarán en el equipo un canal general donde habrá pues, cuestiones generales del curso. En todos los canales yo les colocaré al principio, al inicio del canal, las instrucciones del uso de cada uno de los ejercicios que haya que desarrollar o cómo está planteada la asignatura o el plan virtual de la asignatura para que si se olvidan, pues que no se vayan perdiendo. Y también encontrarán un canal de dudas, problemas, sugerencias en el cual, digamos, estamos abiertos a cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan, cualquier incertidumbre que les venga a la cabeza. Me parece que lo mejor es que lo compartamos de manera abierta porque, uno, puede que la respuesta resuelva dudas de otros compañeros también y segundo y más importante, puede que la respuesta la tengan sus compañeros y no yo o tengan una respuesta mucho más clara sobre lo que estén preguntando. Bueno, em, nuestra primera sesión del plan de virtualización la tenemos dedicada a lo que nos faltaba de desarrollar de esta primera parte, de este primer subbloque de sobre el tema de opinión pública, ¿verdad? Medios y opinión pública. Bueno, hagamos un breve repaso primero de todo lo que hemos estado hablando, muy breve. También les digo, obviamente por cuestiones también pedagógicas, la idea es que estos vídeos no se vayan más allá de los 20-25 minutos para que no se pierdan y empiecen a mirar Instagram o el WhatsApp, etc. Nadie, obviamente, puede estar 3 horas atento a un contenido, a una pantalla, sin mirar hacia otro lado. Entonces, por ahí voy a intentar ser lo más breve posible y lo más explícito también. Si quizás necesitamos vídeos más conceptuales, más específicos sobre algún tema en concreto, pues serán mucho más cortos, vídeos más generales, no más de 20-25 minutos. Bueno, volviendo al tema, hemos estado hablando sobre todo del concepto de opinión pública, quién es la opinión pública, qué es la opinión pública, dónde se desarrolla la opinión pública, para qué sirve, en fin. Todo eso nos había llevado a ciertos puntos o a ciertos lugares de representación comunes. Bueno, ¿quién es la opinión pública? Habíamos estado hablando durante muchas horas, digamos, sobre cuál es el origen de este concepto. El origen de la opinión pública, ya lo hemos dicho, pues podemos rastrearlo desde la antigua Grecia y aquello que llaman la doxa o la dogma Polion, la vox populi romana, la fama y la reputación de la época del Renacimiento, pero ya habíamos también consensuado en cierta medida que es más o menos en la época de la Iluminación, de los Ilustrados, cuando la opinión pública toma un peso mucho más concreto, mucho más riguroso. Bueno, cuando hablamos de opinión pública, hablamos de un juego de influencias, ya lo habíamos estado hablando. La opinión pública hace parte de
el conjunto de opiniones de todos aquellos individuos que forman la sociedad, que es representada por una serie de, en este caso, políticos, representantes, etcétera, que gestionan los recursos comunes por mandato, por decisión de los propios miembros de la sociedad. Es decir, en este caso, la democracia, tal y como la entendemos en el sentido liberal del término, eh, vota por una serie de representantes cuyo, digamos, sentido final sería precisamente el hecho mismo de que la propia sociedad reconoce que tendrían una capacidad mayor para gestionar aquellos recursos que le son parte, ¿sí? Entonces, los recursos que son de todos, y en el caso de la propia sociedad y las dinámicas sociales también, todo lo que es la política, en el sentido más amplio del término, tendría que ver con la gestión de los recursos públicos. Entonces, nosotros decidimos que existe una serie de personas, una serie de representantes que gestionarían, ¿verdad? O que tienen mayor capacidad de gestión que nosotros mismos para el usufructo de los recursos públicos. Bueno, ¿dónde se dan esos juegos de influencia? Esos juegos de influencia, tal y como lo habíamos estado hablando, se dan en la medida en que consideramos a la opinión pública como un sujeto más o menos activo dentro de la toma de decisiones, ¿sí? Si nosotros consideramos que la opinión pública solo debe tomar decisiones a la hora de ir a votar a sus representantes, ¿sí? Cada 4, 5, 6 años, dependiendo del sistema en el que estemos viviendo, entenderemos que un arquetipo de opinión pública agregada de mayorías sería mucho más, digamos, lógico, relevante, riguroso, en el sentido de que las opiniones de la mayoría prevalecen sobre aquellos que tienen opiniones contrarias, pero que no alcanzan, digamos, el beneficio del bien común, ¿sí? Cuando la mayoría decide algo, el resto debe adaptarse porque, digamos, así es la manera, digamos, en la que maximizamos los beneficios para la sociedad, ¿sí? Porque maximizamos los beneficios de esa mayoría. Bueno, cuando entendemos que la opinión pública no solo debe ascribirse a votaciones, censos, encuestas, ¿sí? Esa trinidad de la que hablaba Víctor San Pedro, entendemos que existe una prioridad sobre la opinión pública discursiva, que sería aquella que tiene en cuenta las minorías y que tiene en cuenta otras formas de ejercer esa opinión pública. Ya sabemos que hicimos aquel ejercicio en clase de cuáles son las formas de manifestación de la opinión pública, y la opinión pública puede manifestarse de muchas maneras, desde la pasividad total hasta la revolución. Sí, hasta, digamos, el recambio de las estructuras de poder y representación dominantes. Entonces, esa opinión pública no solo se ejerce de una manera agregada, no solo se expresa a través de digamos, estudios estadísticos o de votaciones en ciertos momentos dados, sino que es una opinión pública del día a día. Se expresa en las aulas de clase, en nuestras familias, se expresa en los bares, en las cadenas de WhatsApp, en los restaurantes, en la calle, en el Transmilenio, en fin, tenemos mil maneras de encontrar esas formas de expresión de la opinión pública discursiva. ¿Cuál es el problema de la opinión pública discursiva? Es mucho más complicado generar consensos en ese sentido, porque si nosotros no tenemos una forma en la que entendemos que podemos llegar a un punto en el que tomemos una decisión en concreto, sino que tenemos que tener en cuenta a todas las opiniones diferenciales en ese punto y generar un consenso unitario, unificador, en el que todos finalmente estemos de acuerdo. Vamos a tardar mucho más tiempo en generar consensos, y vamos a generar mecanismos mucho más lentos también de toma de decisiones, algo que la política actual, pues, digamos, demanda de manera muy urgente. Entonces, también estábamos diciendo que estas opiniones públicas pues estaban asociadas a diferentes sistemas, digamos, de ejercicio de la democracia. Una democracia representativa, tal y como la entendemos hoy en día, estaría muy asociada a la opinión pública agregada de las mayorías.
una democracia directa, una democracia asamblearia directa, estaría asociada al ejercicio de la opinión pública discursiva. ¿Sí? Y habíamos leído en el texto de San Pedro que efectivamente podría haber un tercer tipo, digamos, intermedio, que sería el de las democracias participativas, que podría tener en cuenta más mecanismos de utilización de esa opinión pública discursiva. Bueno, hemos visto que existen también tantos definiciones de opinión pública como perspectivas de opinión pública hay. Una visión racionalista en el que el rational choice que tenemos famoso, ¿no? La teoría de la elección racional, una teoría, digamos, de corte conservador, en el que nos dice que todos los individuos intentarán maximizar sus beneficios en la toma de decisiones de manera más o menos egoísta, ¿no? Una visión irracionalista o irracional en el que nos dice, bueno, no siempre los individuos que hacen parte de una sociedad toman sus decisiones solo pensando en la maximización de sus beneficios, porque, por ejemplo, todas las políticas de corte social, el interés en el apoyo, por ejemplo, de ciertos sectores, a una sanidad pública, a una educación pública, la descentralización de recursos o las políticas de descentralización para las zonas o los lugares de un país menos favorecidos, en fin, una serie de cuestiones que nos están diciendo que efectivamente no siempre los individuos toman la decisión que es más beneficiosa para su persona, sino que a veces tienen en cuenta otro tipo de valores que van más allá de los beneficios económicos o materiales personales, sino que tienen que ver con una cuestión de valores éticos, valores morales y espirituales también, valores sociales comunitarios, organizaciones sociales comunitarias, en fin, no todos, además, no todas las sociedades digamos, se organizan solo por individuos, sino que hay otros sujetos también, sujetos sociales, que, como en el caso de Colombia, existen una serie de pueblos indígenas, por ejemplo, que toman decisiones de otra manera a la que las tomamos en los sistemas institucionales de la democracia, con una visión superestructural también, que tiene muy en cuenta el valor de la cultura y del desarrollo de las identidades en la construcción de la opinión pública, una visión institucionalista en el que la ciudadanía haría parte de la opinión pública solo a través de las instituciones, y una visión crítica en el que, bueno, digamos, no hay una sola visión crítica, pero podríamos englobarla, en la que la opinión pública se torna en un sujeto contrahegemónico. Todo esto ya lo hemos estado hablando. ¿Dónde se ejercería esta opinión pública? Bueno, ya hemos dicho que la teoría institucional tiene el concepto de la esfera pública como aquel en el que los individuos que hacen parte de una sociedad se encuentran con los representantes de la esfera política para debatir y dirimir las problemáticas, las diferencias que encuentran en la toma de decisiones por parte de esta esfera política. Bueno, esa esfera pública tenía muchas limitaciones, tal y como lo vimos, pues no tiene en cuenta ciertos colectivos sociales como serían los presos o los migrantes ilegales, las comunidades indígenas que hacen parte de aquello que llamábamos como no ciudadanía, ¿no? Estos sujetos que no son sujetos de derecho y que además cronológicamente hemos ido viendo también cómo en las diferentes concepciones sociales de la democracia había una serie de exclusiones que eran la base precisamente de esa esfera pública. La esfera pública se construye a través de exclusiones. Quien hace parte de los ciudadanos se constituye a partir de definir quién no hace parte de esos ciudadanos, es decir, los extranjeros en primer lugar, los migrantes ilegales, los presos no tienen ciudadanía total, la población, digamos, menor de edad o las comunidades indígenas como un sujeto reconocido en su totalidad. Bueno, para eso teníamos el concepto de espacio público que nos permitía mucha más discusión y mucha más amplitud en el manejo de estos conceptos. Y el espacio público, digamos, no estaría constreñido por la dinámica institucional, no tendría por qué darse todo dentro de las instituciones, sino que existen formas de ejercicio de esta opinión pública por fuera de las instituciones. Y esto nos explica muchas cosas. Habíamos hablado, por ejemplo, el caso del ascenso de Evo Morales en Bolivia en 2006,
por ejemplo, habíamos estado hablando también, y desde otro punto de vista contrario, el ascenso de Donald Trump en este 2016, el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, contra todo pronóstico, un político, digamos que muy menor, sin un carisma específico además, que llevaba mucho tiempo en el ejercicio público y que nunca había tenido la capacidad de englobar ciertos digamos, sectores o convertirse en un político cachol, como se conoce, ¿no? en la teoría política, que fuera capaz de conseguir, como lo hizo, la presidencia de un país como Brasil. Bueno, ya para eso más adelante hablaremos en una sesión sobre posverdad y populismo, sobre la preeminencia precisamente de ciertas estrategias políticas en un mundo en el que prevalecen hoy en día la apelación a los sentimientos y a las emociones a partir de desarrollo de una serie de herramientas también y de cambios en las interacciones específicas entre los sujetos con sobre todo la llegada del concepto de opinión pública digital. Pero bueno, digamos que ese espacio público es mucho más representativo quizá de la realidad y se da en una relación sistémica siempre, tal y como la opinión pública ocurre. La opinión pública siempre tiene esa relación de amor-odio con el Estado y con la representación pública o la representación política, ¿no? Las esferas políticas. Bueno, tal y como nosotros definamos el tipo de Estado al que estamos apelando, pues podremos encontrar unas u otras apelaciones también a la opinión pública. Ya lo habíamos estado hablando, no es lo mismo, digamos, en la comprensión de un estado del bienestar, un estado social, con la comprensión de un estado neoliberal o con la comprensión de un estado de corte nacional popular, eh, que digamos es mucho más común también en los entornos de América Latina durante varias temporalidades. Esas diferentes apelaciones nos constituyen también en la medida en que existen ciertas digamos, características que ayudan a definir la relación de la opinión pública con las esferas de poder. Bueno, todo esto también lo habíamos estado hablando en el texto de Rossi, nos hace una cronología también de esas características, que no es que se den de manera, digamos, desincronizada o de manera, sí, cronológicamente continua, sino que se van intercalando en la manera en la que la opinión pública se relaciona con las otras esferas de poder e incluso con la esfera mediática. Habíamos dicho que en los inicios del siglo XX, Emile Zola, en su columna del periódico L'Ego, en esa famosa columna de Jacques, sobre la supuesta traición del soldado Dreyfus y la venta del espionaje a favor de Alemania, Emile Zola saca esta columna diciendo que ha sido todo un montaje, que el soldado Dreyfus es una cabeza de turco para, digamos, intentar construir una cortina de humo y evitar que se hable de ciertos temas que involucraban pues, corrupción en el Estado francés. Ahí tenemos la reacción de la opinión pública, en un principio que estaba a favor del Estado, a partir de, digamos, el pronunciamiento de un intelectual de prestigio reconocido y con mucha, digamos, con un alto nivel de confianza entre la población francesa, entra el valor de las figuras públicas, como habíamos dicho, ¿no? Existe el concepto de figura pública como una figura de valor, una figura de prestigio que puede desarrollar cambios significativos y urgentes en los climas de opinión que rigen la opinión pública. Eso lo habíamos hablado para el principio del siglo XX. Una vez pasamos ya a digamos, los años 30, entramos en esta teoría populista de la opinión pública, como decíamos con Josh Gallup, y el inicio de la opinión pública estadística. Ya vimos cómo fue el primero que utilizó métodos estadísticos para el desarrollo de sondeos y cómo esos sondeos eran mucho más certeros que los sondeos de opinión que estaban más basados en las editoriales de los propios medios que en realidad en un sondeo real de cuáles son las opiniones, digamos, generalizadas, de cuál es la opinión
eh, no tanto, digamos, centrado en las opiniones discursivas, en una opinión masiva, ¿sí? Sobre, en este caso, las elecciones en Estados Unidos. Bueno, aquí entramos en este tema de la teoría estadística y teoría populista de la opinión pública, que es una opinión pública de masas para las masas. Pensemos en los años 30, inicio de los grandes medios de comunicación de masas y los niveles, crecimiento de los niveles de acceso, sobre todo, tanto a radio como a prensa. Eh, la televisión llegaría un poquito después, el nivel de acceso masivo, digamos, en los años 50. Pero esto nos marca, digamos, cuál es el punto y la prevalencia por este tipo de opinión pública, digamos, que se refiere en la democracia representativa y que es una opinión pública masiva. Esta opinión pública masiva, al estar basada en recopilación de técnicas estadísticas, pues prioriza un equilibrio entre validez y fiabilidad. Es decir, debe ser lo suficientemente profunda para que nos aporte algún dato en la construcción de las tendencias que desarrollamos, pero no tan profunda como para que no pueda ser comparable entre grandes volúmenes de individuos, de sujetos que hacen parte de esta opinión pública. Al hablar de naciones enteras, pues entendemos que al tener que contar con una opinión pública, en el caso de Estados Unidos, de 100, 200 millones, dependiendo de la época, no podemos, digamos, recabar datos muy significativos, sino que tenemos que quedarnos con una opinión pública muy superficial que marcará, digamos, el valor de la opinión pública para las esferas de poder en este punto en concreto y hasta hoy en día. Bueno, en el tercero de los ejemplos que nos daba, que era el caso del Watergate de Richard Nixon o contra Richard Nixon, en el que Nixon utiliza fondos reservados del Estado para espiar a rivales políticos y, digamos, personajes públicos que le eran antipáticos. Dos periodistas descubren el caso, el Washington Post lo publican y, digamos, el nivel de indignación, lo que habíamos estado hablando del choque moral, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que las sociedades consideran que deben pasar de la pasividad o de una, digamos, ciertas formas más tradicionales de manifestación de la opinión pública a desarrollar manifestaciones mucho más activas, mucho más agresivas, además, en, en la búsqueda, digamos, de finalmente de un cambio en las condiciones de representación? Bueno, en este caso se dio a partir de la publicación de este reportaje sobre el Watergate, ¿no? Entonces la opinión pública se indigna, la opinión pública sale a manifestarse contra el presidente que en ese momento ganaba, digamos, la reelección. Eh, el presidente Nixon no tiene una explicación, digamos, fiable o confiable para la opinión pública, lo cual le lleva a, digamos, un juicio político, sí, un impeachment que por el tipo de sistema público y sistema político que existe en Estados Unidos, pues le permite, digamos, renunciar al cargo antes de que se dé ese juicio político y esa destitución presidencial. Entonces, la renuncia del presidente Nixon fue una victoria de la opinión pública tal y como más o menos la teoría no la quería definir, ¿no? La opinión pública tiene finalmente el poder de ser quien elige cuál es el representante de la gestión de sus propios recursos. En ese sentido también tiene el poder de remozar, de quitar a aquellos que están o que fueron elegidos para representarlo. Y esto ocurre en cualquier tipo de régimen, como hemos dicho. Las dictaduras tienen muy en cuenta la opinión pública porque saben que es el único actor que puede hacerlos descabalgar del poder. Claro, ahí ya estamos diciendo que existen muchas formas, digamos, de mm, em, relación de las esferas de poder con la opinión pública. Habíamos dicho que la democracia prioriza las esferas o las formas de persuasión y en las dictaduras priorizan unas formas de violencia y represión mucho más fuertes, pero de igual manera no son excluyentes. Ambas tienen cabida en todos los niveles y en todas las formas de representación pública y en todos los diseños institucionales. Bueno,
El cuarto de los ejemplos que nos daba Rossi era el ejemplo de Silvio Berlusconi en los años 90, cuando eh, digamos, plantea una reforma, digamos, en el Código Penal en el que los políticos que están siendo investigados por corrupción, ¿sí? Y por malversación de fondos públicos, eh, digamos, cumplan detención preventiva en sus casas y abandonen las cárceles porque el argumento era que había una sobresaturación del sistema penitenciario. Bueno, digamos que Berlusconi lanza un globo sonda, la opinión pública está a favor de esa medida, la plantea, la saca adelante como decreto y los jueces se manifiestan en ese momento en contra de la medida. Inmediatamente la opinión pública cambia también el clima de opinión, torna, digamos, un clima de opinión contrario en este caso al gobierno y Berlusconi tiene que para echar freno, digamos, y dar marcha atrás a, eh, a la legislación o regulación que había planteado. ¿Qué nos está contando esto? Lo más importante que nos cuenta esto es la capacidad y la fuerza de las minorías activas en la toma de decisiones públicas. Como hemos dicho, existen una serie de sujetos y de sujetos sociales que por su nivel de acción, por su nivel de implicación, por su nivel de relevancia, que además es coyuntural, la relevancia eh, y la confianza, los niveles de confianza, tienen más que ver con la percepción de la opinión pública en un momento concreto, es una fotografía, que, digamos, con la constitución del sujeto, digamos, como sujeto social, ¿no? Entonces, los jueces en los años 90 eran un sujeto muy confiable y con una percepción muy positiva por parte de la opinión pública italiana, porque habían sido, digamos, el azote de la mafia, que era digamos, el gran problema de que reconocía esa opinión pública en ese momento y los jueces eran quienes les llevaban un poco la enemistad y la lucha. Piensen ahora mismo en el caso del coronavirus y los profesionales sanitarios. ¿Sí? Hoy en día en todas las sociedades mundiales son los grandes héroes. Bueno, en el caso de Italia en los años 90 eran los jueces. Entonces, los jueces, al constituirse como un sujeto contrario a la medida que toma el presidente, hacen variar la opinión pública digamos, preeminente en el momento en Italia y consiguen que esa medida que se había tomado se elimine. ¿Sí? Entonces, la fuerza de las minorías activas. Bueno, finalmente nos habíamos quedado en este punto, la derrota de la opinión pública. Durante la declaración de la guerra de Irak, que ahí estábamos hablando, estaba Durão Barroso, presidente de Portugal, como anfitrión en las Islas Azores, Tony Blair, primer ministro británico, George Bush, el presidente de Estados Unidos, y José María Aznar, el presidente de España. En ese momento, el entente, los tres países que declaran la guerra a Irak en 2003. Inmediatamente a la declaración de la guerra, sin muchas razones aparentes detrás, más que una falsa, digamos, apelación a que existen fábricas de armas de destrucción masiva en Irak y que eso era una lucha por la democracia, en fin, ese tipo de argumentos que además se demostraron falaces en poco tiempo, la opinión pública en todos los países, tanto de los declarantes de la guerra como en el resto de Europa y en general del mundo, se posicionaron masivamente en contra. Ya vimos el vídeo y ahí está el link para que ustedes si quieren volver a verlo de las manifestaciones en España en contra de la guerra de Irak. Bueno, en ese punto, digamos que la opinión pública o la teoría de la opinión pública marcaría que estos presidentes, estos líderes políticos, echaran marcha atrás a su decisión y abandonaran la idea de una guerra en el Oriente Próximo, en el Oriente Medio, perdón. Bueno, en ese punto vimos que efectivamente la guerra continuó y continuó durante muchos años y hoy en día todavía estamos viviendo esos largos ecos de una guerra que no tuvo mucho sentido. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Rossi, que escribe el texto en 2004, nos dice la derrota de la opinión pública. Yo lo pongo entre interrogaciones, perdón, porque si bien en este caso, digamos, nos contaba Rossi, existen
digamos, a veces intereses por encima de la opinión pública para aquellas esferas de poder que toman las decisiones representacionales, ¿sí? En este caso intereses de corte económico y minorías activas que presionaban por el inicio de la guerra de Irak, ¿verdad? En el caso de pues, Estados Unidos, Dick Cheney, las grandes petroleras, empresas de seguridad privada, una serie de actores que tenían alto nivel de influencia y alto nivel de influencia lobístico también en Washington. Bueno, si bien eso ocurre, y es lo que ocurre en ese año, yo lo ponía entre interrogaciones, decía, porque finalmente ninguno de estos actores tuvo un buen final dentro de su carrera política. George Bush fue, digamos, pasó a la historia como un presidente, además, que llevó a la guerra, a una guerra injusta. Tony Blair hizo perder al Partido Laborista el gobierno que tenía en el Reino Unido. José María Aznar, ya hablamos del caso del 11M en España y cómo a unas encuestas que en principio les fueron favorables, la mala gestión de un atentado terrorista derivado de su participación en la guerra hizo perder a su partido también las elecciones y digamos, desbancarlo del poder durante 8 años. Y Durão Barroso, pues bueno, Durão Barroso fue premiado como comisario y presidente de la Comisión de la Unión Europea, pero en realidad nadie lo reconoce ni hoy en día es una figura relevante políticamente. Además, esto llevó, digamos, a la organización y al germen de ciertas manifestaciones que derivaron en lo que están viendo acá, el 15M de 2011, que tiene su origen en esos colectivos que empezaron a formarse en ese momento, más otros que se formaron a favor, digamos, de una vivienda digna y social para todos, en fin. Eh, Algo que nos está hablando también de cómo funciona la opinión pública a la hora de movilizarse, y es que la opinión pública no solo se moviliza en ciertos momentos de crisis histórica, de crisis de bloque histórico, sino que se moviliza en momentos, digamos, coyunturales de una manera más fuerte, pero luego, digamos, mantiene otras formas de movilización mucho menos visibles, quizás, que le ayudan a construir esas dinámicas, digamos, de convención, de convicción también, de persuasión de la ciudadanía y de reconocimiento como formas institucionales digamos, de ejercicio ciudadano. ¿Sí? Es la construcción, digamos, social de la ciudadanía como una institución que lo que decían Deleuze y Guattari, digamos, esa movilización mesetaria, en los momentos en que no existe una gran movilización, existen otras formas de organización que están construyendo precisamente esos luego altos niveles de confianza en estos actores sociales como aquellos que representan mejor sus intereses. Y en ese punto de nuevo nos conflictúa el concepto de la esfera pública porque esta ciudadanía en muchas ocasiones se convierte en un sujeto de toma de decisiones, aunque por fuera de las instituciones. ¿Sí? Bueno, este es un poco el resumen que hemos hecho de todas las sesiones. Ahora, en el siguiente vídeo veremos cuáles son eh, cuál es la relación del sistema político y el sistema mediático en la construcción y en las formas de persuasión de la opinión pública.